Bien. Movimiento de caída libre es lo mismo que MRU. Mismas fórmulas, solamente cambiando aceleración por gravedad y distancia por altura. Mismas fórmulas. Y movimiento parabólico de caída libre es la combinación de un caída libre con un MRU. Y siempre recordando nuestro triángulo. Muy bien. Comencemos con el primer problema. Este problema es de la CEPRE-UNI. Este es muy sencillo en realidad. Solamente que hay que analizarlo bien. Dice, desde lo de alto de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Qué tiempo permanece en el aire la piedra y con qué rapidez llega al piso? Me está diciendo lo siguiente. Usualmente en los exámenes de admisión ustedes pueden escribir sobre la imagen para que les sea más sencillo. Pero nosotros, bueno, yo también lo voy a escribir aquí para que se pueda observar. Pero si no se observa o si no se entiende bien, por favor pido que me lo digan para poder ayudar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ven la esferita que está aquí? Sí. 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 ¿Ven la altura del edificio? Sí. Bien. Dice que la altura del edificio son de 100 metros, profesor. Lo borro por si no se entiende. Bien. Cuando yo lanzo este objeto hacia arriba, señoritas, yo lo lanzo hacia arriba, ¿va a volar indefinidamente o la gravedad va a hacer que desacelere y luego que empiece a caer? Que desacelere y que empiece a caer. Muy bien. Esto, profesor, lo primero es que él va a desacelerar, va a llegar a un punto en el que su velocidad va a ser 0 y luego va a volver a caer. Esto sucede en el 99% de los casos de los movimientos de caída libre. Él va a empezar a subir y luego va a empezar a bajar. Va a llegar a un punto máximo, donde su velocidad... ¿Cuánto va a ser su velocidad antes de que empiece a caer, señoritas? 0. 0. ¿Por qué, profesor? Porque yo lanzo un objeto, no sé si se nota, creo que la pila se nota un poquito más. Yo agarro un objeto, lo lanzo, y va a llegar un punto como que se detiene y luego vuelve a caer. ¿Esto por qué, profesor? Porque la velocidad que yo le estoy imprimiendo, la velocidad que yo le doy al inicio, no es lo suficiente como para vencer la gravedad. Así que en algún punto mi gravedad va a empezar a obligarlo a disminuir. Bien, segundo, estamos hablando de gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad, señoritas? 10. 10 metros sobre segundos al cuadrado. Profesor, si usted no me lo dice, la gravedad vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, para todos los casos. Si no les ponen acá un G igual a 9.8 metros segundos al cuadrado, la gravedad es 10. ¿Por qué, profesor? Porque usualmente los problemas no buscan que tú te mates operando. El problema busca que tú utilices tu lógica para resolverlo lo más rápido posible. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Profesor, ¿podría volver a repetir lo del problema, por favor? Lo que pasa es que se me cortó y entonces escuchaba. Sí, no se preocupe. Entonces, hay que recordar siempre esto en todos los movimientos, que yo tengo una velocidad inicial hacia arriba. En algún punto, la velocidad va a hacerse 0. ¿Por qué, profesor? Porque él viaja y va a desacelerar hasta un punto. En este punto, su velocidad va a ser igual a 0. Y como su velocidad es 0, por la gravedad va a empezar a caer. Y al caer va a empezar a ganar velocidad hasta que tenga una velocidad al final. Por ejemplo, aquí, a él yo le llamo velocidad final. Bien, tenemos ahora, podemos analizarlo de dos formas. Haciendo que este movimiento sea en dos pasos, un movimiento de subida y un movimiento de bajada, utilizando ¿qué, profesor? Utilizando el concepto básico de las fórmulas de movimiento de caída libre, o podemos utilizar vectores, que también nos da la misma solución, solamente que demora un poco más. Profesor, ¿cuál de los dos utilizo? El que desees. Yo voy a utilizar aquí las fórmulas de movimiento de caída libre porque son un poquito más rápidas de utilizar. No por el sentido de operar, sino por el sentido de analizar. Bien, esto de aquí es algo que quiero que siempre tengan en mente. Durante la caída libre, si ustedes trazan una línea horizontal, si todos aquí por favor, si ustedes trazan una línea horizontal, el cuerpo que esté sobre, los cuerpos que estén sobre esta misma línea horizontal van a tener la misma velocidad, solamente que en direcciones contrarias. Señoritas, ¿cuánto es su velocidad?
40. 40 metros por segundo. ¿Y hacia dónde está yendo? Hacia arriba. Hacia arriba. Si yo trazo mi línea horizontal hacia el otro lado, voy a tener el mismo cuerpo con la misma velocidad, 40 metros por segundo, pero ya no lo voy a tener hacia arriba. Si él estaba yendo hacia arriba, ¿hacia dónde va a ser mi nueva velocidad? Hacia abajo. Hacia abajo. Mi velocidad aquí, vamos a ponerle velocidad 2, es igual a 40 metros sobre segundo. Muy bien. Aquí ya tenemos dos análisis. Un movimiento de subida y de bajada y un movimiento solamente de bajada. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o todo vamos bien? Sí, sí, no, no. Cualquier duda, porque el siguiente paso, si no han entendido lo que estoy haciendo ahorita, vamos a perderlos. Bien, consideraré su silencio como que me están entendiendo esta parte y que podemos avanzar. Muy bien. Voy a analizar estos dos en un primer movimiento y luego en un segundo movimiento. Bien, tenemos este primer movimiento en el cual él es lanzado hacia arriba, sube y vuelve a bajar. Como profesor, tenemos esto. El móvil comienza en un punto, empieza a hacer su movimiento, sube, llega a un punto en que la velocidad, en que la gravedad lo detiene y vuelve a bajar. Esto es lo que está sucediendo. El cuerpo sube, se detiene por la velocidad y por la gravedad y vuelve a bajar. ¿Sí? Este es el movimiento en general que está recorriendo. Ahora, preguntas, señoritas, para todas. ¿El tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar? Sí. ¿Por qué? Porque empieza con la misma velocidad y llega a un punto que no tiene velocidad, entonces vuelve a llegar a un punto donde tiene la misma velocidad. Entonces genera lo mismo, pero en direcciones contrarias. Exacto. Ese es el por qué podemos poner una línea horizontal y decir que el movimiento ha generado la misma velocidad, pero en direcciones contrarias. Porque la gravedad se ha tomado su tiempo para que él desacelere hasta que la velocidad en este punto 1 se vuelva a 0 y que luego empiece a bajar y obtenga la misma velocidad, solamente que en direcciones contrarias. Si él estaba yendo con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, él va a tener una velocidad en el punto 2 con 40 metros sobre segundo, con la misma magnitud, pero diferente dirección. Bien. Aquí viene lo interesante. Yo necesito el tiempo, porque lo que me piden es cuánto tiempo permanece la piedra en el aire. Entonces, señoritas, a mí me interesa cuánta altura ha recorrido. Si me piden el tiempo, ¿me interesa la altura? No. No. Me interesa, bueno, no la altura, porque la gravedad ya sabemos que vale 10. G es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿y a mí me interesa hallar todo el tiempo que sube y que baja, o solo me interesa la mitad del tiempo y luego lo multiplico por 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece más sencillo? La mitad del La tiempo. mitad del tiempo. La mitad del tiempo. Esto es algo que quiero que tengan siempre en la cabeza cuando hablemos de movimiento de caída libre. El tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar para la misma altura. Esto es útil porque cuando lleguen este tipo de movimientos que está subiendo y bajando, siempre me va a interesar estudiar el tiempo que demora. A ver, lo vamos a cambiar de color para que se pueda ver. A mí siempre me interesa el tiempo con el que él va a subir. Me interesa este tiempo t. Este tiempo t es a mí lo que me interesa. ¿Por qué? Porque al final todo el tiempo de subida y de bajada, tiempo de subida y tiempo de bajada, van a ser los mismos. Así que si yo quiero analizar el tiempo, es bastante sencillo. Analizo el de subida y lo multiplico por 2. Bien, ahora, solo vamos a analizar el movimiento de subida. Tengo velocidad inicial, velocidad final, gravedad y tiempo.
¿Cuál es el único que no tengo y que tampoco me interesa estudiar? De las 5 variables. Ah, La altura. la altura. ¿Altura? Porque es el único que no me interesa. Es el único que no necesito. Yo necesito velocidad inicial, velocidad final, gravedad, tiempo. La altura no lo necesito porque no me interesa. Tengo que buscar una fórmula que tenga estas 4 variables. Y la fórmula que cumple estas 4 variables es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Profesor, ¿cómo yo me puedo aprender las fórmulas? Porque eso es una dubitativa muy grande en los estudiantes. ¿Cómo yo me aprendo las fórmulas? Oye, la forma ideal que te las aprendas es practicar. Mientras más practicas, mientras más usas las fórmulas, va a llegar un punto en que ya las vas a necesitar tener a la mano. Vas a recordarlas una y otra vez. Si ustedes tienen que estudiar esto por su propia cuenta, porque en algún momento lo van a tener que hacer, lo ideal es que cuando resuelvan un problema tengan a la mano un formulario de las fórmulas de MRU y de caída libre. Entonces, ustedes van resolviendo su problema y ven, ya, tengo estas variables, no me interesa esta, van al formulario, buscan la que tiene y las que les sobran y lo utilizan. Profesor, no es que está prohibido utilizar formulario. Cuando ustedes están estudiando, no está prohibido. Pueden utilizarlo. Porque se van a dar cuenta que mientras más veces lo usen, más veces van a aprenderlo. Y va a llegar un punto en el cual ya no necesitan el formulario. Ese es el camino rápido. ¿Sí? Bueno, no el camino rápido, sino el camino práctico. El camino que es un poco más lento para aprender las ecuaciones, en general, es demostrarlas. Es un poco más largo y más tedioso, pero se puede. Y también queda mejor sustentado. Ya después de eso nunca te las vas a olvidar. Y aún si te las olvidas, las puedes demostrar de nuevo. Pero queda a criterio de cada uno cómo utilizarlas. Y yo siempre, en definitiva, creo que es más sencillo practicarlas en esta etapa de nuestra vida. Muy bien. Vamos a analizar. ¿Cuál era la velocidad final, señoritas, de nuestro movimiento? Solamente el de subida. 0. 0, muy bien. ¿Cuál es mi velocidad inicial en el movimiento de subida? 40. 40 metros. Bien. Ahora, aquí viene algo importante. ¿Esta gravedad está haciendo que aumente mi velocidad o que disminuya mi velocidad? Que disminuya. Que disminuya. Yo no estoy aumentando mi velocidad porque mi velocidad está aquí. Yo comienzo con 40 y termino con 0. Mi velocidad está disminuyendo, profesor. Entonces, como está disminuyendo, señoritas, la gravedad lo que está haciendo es restar. Cuando la gravedad aumenta mi velocidad, la gravedad suma. Pero cuando la gravedad disminuye, pues tiene que restar. Siempre hagan este análisis. Si es que no se acuerdan cuándo utilizar más, cuándo utilizar menos, si es que es de subida, si es que es de bajada, porque puede ser un gran problema, analicen. Digan, ya, él está subiendo, su velocidad final es 0, entonces la gravedad lo que está haciendo es disminuir mi velocidad. Utilizo menos. Veámoslo del otro lado. Comienzo con 0 y termino con 40. ¿La gravedad qué está haciendo? ¿Aumentando o disminuyendo mi velocidad? Aumenta. Está aumentando, porque yo comienzo con 0 y termino con 40. Mi gravedad está aumentando mi velocidad. Como aumento mi velocidad, utilizo más. Muy bien. Regresamos a nuestro problema. ¿Cuánto vale la gravedad, señoritas? 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se están dando cuenta que no estoy utilizando unidades? ¿Por qué, profesor? Porque como todo lo estoy trabajando en metros por segundo, yo necesito cambiar mis unidades. ¿Cuándo cambio mis unidades? Cuando me dan kilómetros por hora. Ahí hay que cambiar unidades. Pero mientras pueden trabajar con metros por segundo. Bien. ¿Y el tiempo? ¿Sabemos cuánto es mi tiempo o es lo que yo quiero determinar? Es lo Lo que quiero determinar. Es lo que quiero determinar. Este es tiempo de subida. Muy bien. Vamos a operar. Esto que está restando pasa a sumar. 10 veces el tiempo de subida igual a 40. El que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado, señoritas? Dividiendo. Profesor, esto va a pasar dividiendo. Un momento, señoritas, para poder darme mi espacio. Mi tiempo de subida va a ser igual a 40 sobre 10. Que esto es igual a 4. ¿4 qué, señoritas? Segundos. 4 segundos. ¿Por qué a mí me salió segundos? ¿En qué están todos mis incógnitas?
Mi velocidad está en metros sobre... Señoritas, ¿en qué está mi velocidad? En metros sobre segundos. Sobre segundos. Muy bien. ¿Y mi aceleración? En metros sobre segundos. Sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Entonces, como todo está en segundos, mi respuesta me tiene que salir en En segundos. segundos. Ujú. Siempre recuerden, cuando todo está en la misma variable, te tiene que salir los mismos valores. No te puede salir horas si has estado trabajando con segundos. Muy bien. Ujú. ¿Y el tiempo de subida no era igual al tiempo de bajada? Sí. Sí, profesor. Porque aquí tenemos que el tiempo de subida era igual al tiempo de bajada. En todo movimiento que él sube y que él baja, que comienza aquí y termina aquí, señoritas, ¿cuántos segundos se ha demorado? 8. Bien. En mi primer movimiento, él se ha demorado 8 Segundos. segundos. Muy bien. Si bien yo he hecho esto un poco lento, como para que ustedes lo puedan entender, lo ideal es que con la práctica esto se haga casi de inmediato. Ustedes ya ni siquiera tienen que analizarlo, ustedes solo ven, tiempo de subida, 4 segundos de bajada, ya, se acabó. Hasta ahí debe estar nuestro conocimiento ahorita. Bien, pero señoritas, ¿ahí acaba mi problema o me falta estudiar la segunda parte del movimiento? Falta la segunda parte. Falta la segunda parte, porque ya he estudiado la subida y la bajada, ahora me falta solamente la bajada. Hasta aquí, de lo que hemos trabajado, ¿dudas, preguntas o todo bien? Profesor, ¿cómo salía 8 segundos? ¿No sería 4? Ya, pero como el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada, recuerda esto, cuando ustedes lanzan un objeto, el tiempo que demora en subir es igual al tiempo que demora en bajar. ¿Sí? Sí. No. ¿Necesita Carlos? Sí, pero... Sí, entendí. Ya, entonces, como demora 4 segundos en subir, ¿cuántos segundos demora en bajar? También 4. 4. Entonces, sumado en total, ¿cuántos segundos ha demorado todo el movimiento? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Segundo movimiento. Creo que lo puse muy abajo, pero ya bueno. Segundo movimiento. Profesor, ya, el primer movimiento que hicimos solamente era el movimiento que subía y que bajaba. Ahora, lo que yo estoy teniendo es este movimiento. Tengo un móvil que está aquí y que él está cayendo una cierta distancia, que ahorita lo voy a poner, una cierta distancia, y va a llegar al final con una cierta velocidad. Se darán cuenta que no estoy dando valores, solo estoy describiendo lo que va a ser el movimiento, ¿no, señoritas? Sí, profe. Casi siempre el inicio de un problema es saber qué está haciendo un movimiento. Entenderlo, analizarlo. Es lo más básico. Si ustedes entienden y analizan qué es lo que hace un movimiento, los problemas salen rápido. Son solamente operativos. Es más sencillo aprender qué es lo que está sucediendo que resolver 50 veces. Muy bien. Él está yendo hacia abajo y mientras sigue cayendo, bueno, sigue yendo hacia abajo, ¿no, señoritas? Sí, profe. No se detiene, sigue yendo hacia abajo. Muy bien, esto tiene 100 metros de altura. Él tiene una velocidad inicial, que acá le hemos puesto velocidad 2, de 40 metros sobre segundo. Yo sé que mi aceleración de la gravedad es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y mi velocidad final, pues yo no la sé. Esto es lo que me preguntan. Bueno, me preguntan dos cosas. El tiempo y la velocidad final. Vamos primero con el tiempo, ¿sí? Para completar la primera parte del problema, porque ya tenemos los tiempos del primer movimiento. Me falta el tiempo del segundo movimiento. Bien. Para el segundo movimiento, él solo está yendo, ¿dónde, señoritas? Hacia abajo, ¿no? Sí, profe. Ya. Vamos a ponerlo tiempo de bajada. Bien. Yo necesito el tiempo de bajada y tengo... Yo necesito el tiempo de bajada y tengo mi velocidad inicial, que le voy a poner, bueno, voy a poner V0 para que sea velocidad inicial. Tengo mi gravedad y tengo mi altura. Lo que no tengo de todo esto que está aquí es la velocidad final.
pero como yo solamente quiero el tiempo, él no me interesa. Debo buscar una ecuación que cumpla con estas características. Y la ecuación que cumple con estas características es la ecuación de altura, velocidad inicial, tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Aquí quiero que quiero que me respondan algo. Este cuerpo está yendo hacia abajo. ¿Su velocidad va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar. Entonces, Aumentar. ¿utilizo el más de la gravedad o el menos de la gravedad? El más. El más, profesor, porque mi velocidad está aumentando. Si mi velocidad estuviera disminuyendo, ¿utilizaría el más de mi gravedad o el menos de mi gravedad? El menos. El menos. Siempre recuerden esto. Si es que ustedes no saben si es que tiene que ser positivo o negativo, cómo lo calculo, imaginen el movimiento y ustedes digan, aquí la velocidad va a aumentar. Entonces, yo voy a tener que utilizar el más de la gravedad. Bien, vamos a reemplazar. Estos son 100 igual a velocidad inicial 40 por tiempo t más un medio del tiempo al cuadrado, 5t al cuadrado. Profesor, ¿por qué 5? Él es 10. ¿10 entre 2? 5. 5. Ya está. Por eso sale 5. Profesor, esto no tiene respuesta. Yo digo, sí y no. Sí tiene una respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque para resolver este problema tenemos que utilizar los clásicos métodos de... lo siento. Vamos a tener que utilizar los clásicos métodos de aspa simple. O vamos a hacer esto. Este 100 que está sumando, ¿lo puedo pasar al otro lado a restar, señoritas? ¿Sí? ¿Todas? Ajá, sí. Puedo pasarlo a Sí. este lado a restar. Al hacer esto y acomodar, nos queda 5t cuadrado. Un momento. 5t cuadrado más 40t menos 100. Bien. Profesor, ahora, ¿qué hago? Bien, señoritas, ¿40 no es 5 por 8? Sí. ¿Y 100 no es 5 por Sí. 2? ¿No es 5 por 20? Ujú. Todos son 5 por algo, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo factorizar el 5. Primer paso, siempre factoricen. Factoricen los números resultantes para que esto les sea más fácil. L es 40t. Un momento, L es 40t, 8t menos 20. Muy bien. ¿Para qué, profesor? Para que yo, esta simplificación... Recuerden, para que sea 0, ¿qué número se tiene que multiplicar por cualquier otro número para que me dé 0? 0. 0. 0 por cualquier número es 0. ¿Y 5 puede ser 0? No. No, entonces ¿quién es 0? T al cuadrado más 8t T al menos cuadrado. 20. Exacto, todo lo que está en paréntesis, ¿no? Sí. Recuerden estos análisis siempre, señoritas, porque a veces las respuestas salen por analizar quién puede ser 0. Muy bien, ahora hay que buscar dos números multiplicados me den 20, pero que a la vez restados me den 8. ¿Qué? Bien. ¿Qué número me da 10 y 2. multiplicado 20? 10 y 2. 10 y 2, 4 y 5. Si fuera 4 por 5, no me va a salir. Yo sé que a mí me sale esto con un más 10 por menos 2. ¿Por qué, profesor? Más 10 por menos 2, señoritas. Más 8. Más 10 por menos 2. Menos 20. Menos 20. Menos 20. Cumple mi primera condición. Ahora, vamos a multiplicar en aspa. 10 por t, 10t. Menos 2 por t, menos 2t. Nosotros sumamos esto y nos da 8t. ¿Cumple lo del centro, señoritas? Sí. Perfecto. Sí. Cumple, profesor. Entonces, nosotros podemos decir, lo voy a poner por aquí, que t cuadrado más 8t menos 20 es igual a decir t más 10 por t menos 2. Y esto es igual a 0. ¿Por qué, profesor? Porque cuando ustedes ya cumplen estas condiciones, ustedes pueden decir que el que está aquí arriba, toda esta unión con su suma y toda esta unión con su resta deben ser igual a 0. El método de aspa es solamente un método de factorización.
Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo vamos bien? Todo bien. Todo bien, ya. Señoritas, para que él sea cero, de nuevo, la misma condición. Uno de los dos tiene que ser cero, ¿no? Recuérdenlo, para que un Sí. número sea cero, cualquiera de las dos multiplicandos tiene que ser cero. Por ende, o t más 10 es igual a 0, o t menos 2 debe ser igual a 0. Paso este que está sumando a restar. Y paso este que está restando a sumar al otro lado. Voy a hacer mi pregunta. ¿El tiempo puede ser negativo? No, No. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque no. el tiempo avanza y avanza. Porque el tiempo avanza, el tiempo no retrocede. Ustedes no pueden retroceder en el tiempo, por mucho que las películas les digan que sí. Nosotros no podemos retroceder en el tiempo. Por ende, yo no puedo, señoritas, por favor, todas aquí, yo no puedo considerar esta mi respuesta, porque él es negativo. Tengo que buscar un valor positivo siempre a mi tiempo. Esto es básico, señoritas. Muy bien. Entonces, luego de este cálculo, ¿cuántos segundos demora, señoritas, en recorrer 100 metros mi esferita? 2 segundos. Su tiempo de movimiento es 2 segundos. Muy bien, ya tenemos nuestra primera respuesta. Porque decimos, ya, ¿cuánto vale mi tiempo en el primer movimiento? 4 8 segundos. segundos. ¿Seguras? 8. 8 segundos. Demora 4 segundos en subir, pero también 4 segundos en bajar. Entonces todo el tiempo son 8 segundos. ¿Y cuánto tiempo demora mi segundo movimiento? 2. 2 segundos. Entonces, mi movimiento total, ¿cuántos segundos demora? 10. 10. Movimiento total demora 8 segundos en la primera parte, 2 segundos en la segunda parte, 10 segundos. Venimos aquí a mis respuestas. Yo agarro, vengo aquí, allá, vengo, allá. ¿Cuál es la única que tiene 10 segundos, señoritas? La B. La Ya. B. Señoritas, ustedes si están en un examen de admisión y ya encontraron una clave que cumple y no hay otra que tenga que cumplir, sáltenlo. Ya está la respuesta, pum, salta. Profesor, pero la segunda parte no importa. Yo la voy a resolver porque tengo que resolver el problema entero. Pero si ustedes hacen un examen de admisión y se encuentran con esto, y ustedes dicen, vale esta porque vale 10 segundos, tachen y sigan, y sigan, y sigan, y sigan, y sigan. ¿Para qué van a demorarse 20 segundos, media, 10, un minuto en resolver una parte que ya no lo necesitan? Sí, suena a veces un poco crítico y suena a veces un poco fuerte, pero es la respuesta a muchos problemas. Simplemente ustedes terminen de resolverlo y pasen a la siguiente pregunta. ¿Para qué, profesor? Para no demorarse. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Igual voy a hacer la última parte para que la puedan ver. Sí, no. ¿Todo bien? Sí, profe. Bien. Recuerden, Profesor, dígame. yo sigo, no sé, me sigo confundiendo un poco por qué 8 segundos. O sea, ya sé que es de subida y de bajada, pero esos 2 segundos del otro, ¿de dónde lo hemos sacado? Es que como hemos analizado el movimiento en dos partes, un movimiento de subida y otro de bajada, y un movimiento solamente de bajada, el movimiento de subida y de bajada hemos obtenido esos 8 segundos, nuestro primer movimiento. Pero ahora nos toca analizar el segundo movimiento, el que comienza con 40 metros y sigue cayendo durante 100 metros. Esta parte que está aquí, mire. Vamos a ponerle el spotlight. Esta parte que está aquí, ¿se observa? Sí. Bien. Entonces, como tenemos esta parte que está aquí, nosotros lo analizamos como un segundo movimiento. Siempre en los movimientos de caídas libres, cuando hay movimiento hacia arriba y hacia abajo, puedes analizarlo en dos partes. Uno, que es el movimiento en el que él sube y baja, y otro, que él solamente está bajando. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Y no vendrían a ser lo mismo? O sea, ¿en la parte de bajada no estaría incluida en el otro? No, porque mire, ¿con cuánta velocidad comenzamos aquí? Con 40. Luego, 40 ¿cuánto metros por llega? segundo. A 0. Y luego, cuando baja, ¿cuánto es? 40 metros por segundo. Muy bien. Esta parte es esta que está aquí arribita.
¿Sí? Ah, ok, ya sí, ya. Y el segundo movimiento, ¿con cuánto comienza su velocidad? Con 40. Y yo no sé cuánto es su velocidad al final. Aquí está mi respuesta. Ok. Es más, esto está mal planteado. Es más, esto está muy mal planteado. Porque no va a salir 30 metros por segundo. A ver, ¿alguien me puede decir por qué no me puede salir 30 metros por segundo aquí al final? Porque en el primer movimiento termina con 40. Exacto. Termina con 40. Es ilógico que su velocidad al final sea menor que la velocidad aquí. ¿No, señoritas? Sí. Es totalmente ilógico. Sí. Problema mal planteado. Créanme, los van a encontrar toda la vida. Muy bien. Pero si llamamos la velocidad final, ¿no va a salir 30? No va a salir 30. Miren, yo lo voy a hallar. Lo voy a hallar más rápido para no demorarnos. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Ok. Porque yo aquí ya tengo velocidad al inicio, quiero velocidad final, tengo el tiempo, porque ya lo calculé, y tengo mi gravedad. Puedo utilizar la misma fórmula que utilicé hace un rato. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Nos vemos, profesor. Gracias. Velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Cuando esté de caída, ¿su velocidad va a aumentar o va a disminuir? Chicas, Caída aumenta. de caída aumenta, entonces utilizo positivo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Mi velocidad final no la sé. Mi velocidad inicial 30, mi gravedad, no, lo siento, mi velocidad inicial 40, mi gravedad 10, mi tiempo 2, esto es 60 metros sobre segundos. No hay clave. Con lo que hemos calculado ahorita, no hay clave. ¿Qué pasa, profesor, si estoy en un examen de admisión? Estoy muy segura de mi respuesta, pero no hay clave. Levantas tu manito, le dices al profesor, se va a acercar al profesor y dice, dígame, y usted le va a decir, no hay clave. Te va a preguntar como 3 veces, pero ¿estás segura? Sí, pero ¿estás muy segura? Sí. Bien, entonces él va a consultar y usualmente pasa que como consultan, les van a decir, ah, ya tienes razón. Señoritas, les vuelvo a mandar el link a aquellos que todavía no han puesto su asistencia, por favor, pongan su asistencia. Muy bien. Voy a limpiar esto. Ah, saquen el screenshot, chicas. Me había olvidado. Saquen el screenshot, por favor. Este movimiento de caída libre. Pensaba avanzar un poco más, pero creo que vamos a tener que pasar de frente acá a parabólico. Muy bien, pero hasta ahorita, ¿dudas, preguntas o todo bien? Todo bien, profesor. Bien. Un helicóptero. Esto lo vamos... Ya, pero primero, antes que todo esto, yo necesito, por eso les digo, antes de todo esto, prefiero hacer un movimiento de caída libre para que el tema quede sustentado. Dice, un avión... Ah, bueno, aquí todos, ¿sí? Dice, un avión se mueve horizontalmente a razón de 90 metros por segundo. Deja caer una piedra de una altura de 100 metros. ¿Con qué velocidad aproximada llega la piedra a la Tierra si se le desprecia el efecto del rozamiento del aire? Bien, señoritas, ¿este qué tipo de movimiento es? ¿Es un movimiento de caída libre? ¿Ustedes qué dicen? Creo que no. Vamos a hacer algo. Voy a dibujar a mi avión. No se burlen de mi avión, que es lo único que se me puede ocurrir para hacer un avión. Bien. Aquí tenemos un avión. Como les dije, no se burlen. Es lo único que se me ha ocurrido para dibujar un avioncito. Además que solo... mejor una hora. Les dije que si no saben dibujar como yo, pueden dibujar líneas y puntos. Con eso basta. Bien. ¿A qué velocidad está yendo el avión, señoritas? Chicas, ¿a qué velocidad está yendo el avión? 90 metros por segundo. Él está yendo a 90 metros por segundo, profesor. Él está yendo a 90 metros sobre segundo. Cuando él suelte una piedra chiquita, ¿esta piedra va a tener velocidad en la parte horizontal o no? Ah, y dice que, No, profesor. dice que suelte esta piedra desde unos 100 metros de altura. Vamos a dibujar esto.
Aquí hay 100 metros y yo dibujo toda mi línea de acá. Muy bien. ¿Seguras que no? Inténtenlo en sus casas. Cuando ustedes están moviéndose hacia adelante, suelten un objeto. Y el objeto no va a caer de frente, va a caer haciendo parábola. ¿Por qué, profesor? Porque yo tengo aquí mi piedrita, la voy a dibujar de amarillo. Cuando yo tengo aquí mi piedrita, esta piedrita que está acá, él tiene una velocidad de 90 metros por segundo de forma horizontal. Señoritas, si estuviera en un plano y tiene 90 metros por segundo, la pelotita, ¿hacia dónde se estaría yendo? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Si estuviera sobre el piso y la pelotita se mueve, se va a ir hacia la derecha. Pero, ¿está sobre el piso la pelotita o está en el aire? En el aire. Está en el aire. Entonces, ¿quién afecta ahí? Si está sobre una altura distante. ¿Qué aceleración, qué fuerza nos afecta ahí? Piénsenlo así. Muy bien, señorita Condori, la gravedad. Porque aunque no lo parezca, aquí en este movimiento hay gravedad. Aquí en este movimiento hay gravedad, profesor. ¿Por qué? Porque está a una altura. Entonces, él no se va a mover así hacia la derecha. Él se movería así hacia la derecha si es que no hubiera gravedad. Pero como hay gravedad, el movimiento que va a hacer él es este. Poco a poco va a ir cayendo a tierra, ¿no, señoritas? Disculpa, tengo que dibujarlo. Eso sí tengo que dibujarlo bien, si no, no se entiende. Poco a poco, él va a ir yendo a tierra, ¿no, señoritas? A ver, ¿hasta esto se entiende o lo explico de otra forma? De otra forma. Ya. Cuando ustedes tengan un movimiento de un cuerpo que está yendo de forma horizontal, pero ya tiene una cierta altura, por ejemplo, aquí ya está a 100 metros de altura, lo que va a suceder es lo siguiente. El cuerpo no va a ir de frente, él no va a ir así. Por la gravedad, él va a empezar a curvarse. ¿Sí? Va a empezar a hacer esto. No está haciendo un movimiento ni vertical ni horizontal, ¿no, señoritas? Sí, sí, no, no. No. No está haciendo un movimiento horizontal, profesor. Él está haciendo un movimiento parabólico. Él no se está moviendo ni horizontal ni verticalmente. Él se mueve en los dos sentidos. Por eso sale este movimiento parabólico. Esta es la parte más difícil del análisis. Saber qué tipo de movimiento está haciendo. Ahora, nuestro móvil se ha movido muy bonito. Él se mueve y llega acá. Bien. Señoritas, horizontalmente hablando, ¿ha habido alguna aceleración en el horizonte? ¿Ha habido alguna aceleración o no ha habido aceleración? ¿No? No. Yo les he dicho que hay aceleración horizontalmente, no verticalmente, sino horizontalmente. ¿Les he dicho que hay alguna aceleración? ¿El problema les dice que hay alguna aceleración? No. No. Entonces, horizontalmente, ¿qué pueden decir que el movimiento es? MRU. Un MRU. Y si su velocidad es 90, ¿con qué velocidad horizontal va a terminar? Con 90. Con 90. La misma velocidad al inicio va a ser la misma velocidad al final de forma horizontal. Siempre que no les digan que ha habido aceleración, resistencia al aire, etcétera, 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 este móvil va a tener la misma velocidad horizontal al inicio y al final. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas o todo bien? No, chicos. Si no han entendido, díganme para poder hacerlo bien. Nada, nada, nada. Bien. Ahora, veamos verticalmente hablando. El vertical lo voy a dibujar de rosado. Señoritas,
verticalmente hablando, ¿este cuerpo al inicio tiene velocidad? Solamente... No, No. al inicio El domo del palacio tiene como ¿Pero tiene gravedad? Steve Barnum, que es su compañero. Tiene gravedad. Tiene gravedad. Entonces, es como si estuviera, si yo hubiera soltado el cuerpo nomás, ¿no? Sí, Y como yo lo he soltado, señoritas, ¿su velocidad va a aumentar o va a disminuir? va a aumentar. Aumentar. Muy bien. Entonces, verticalmente hablando, al final del movimiento, o sea, bueno, al inicio del movimiento, por eso lo voy a dibujar de rosado, todo lo que es vertical lo estoy dibujando de rosado y todo lo que es horizontal de azul. Bien, al inicio del movimiento, ¿su velocidad cuánto es? Verticalmente hablando. 0. 0. Y al final, no lo sé, profesor. Pero miren, tenemos velocidad final, velocidad inicial, distancia y aceleración. ¿Se puede utilizar las fórmulas de MRV? Sí. Sí, profesor. ¿Se puede utilizar las fórmulas de caída libre? Sí. Sí. Aquí es donde... Esto es lo que quiero que ellos se den cuenta. Que estamos haciendo un movimiento, pero en dos partes. Un movimiento que solamente MRU para el lado horizontal y un movimiento de caída libre para el lado vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver? Vamos a poder resolverlos por separado y luego unirlos. O si ustedes lo tienen unido, lo pueden separar y lo pueden resolver. Ese es el key cuando nosotros hablamos de caída libre y movimiento parabólico. Muy bien. Solamente me voy a centrar ahorita en el movimiento de caída libre, en lo rosado. ¿Sí, señoritas? Sí. Ya. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Mi movimiento de caída libre, este movimiento horizontal inicial, tenemos velocidad inicial, velocidad final, gravedad y altura. ¿Tenemos tiempo, señoritas? ¿Me interesa el tiempo? Porque yo quiero hallar la velocidad. ¿Me interesa el tiempo? No. No. Entonces tengo que utilizar una fórmula que tenga velocidad inicial, velocidad final, gravedad y altura. Que esta sería, a ver, un segundo, chicas, para que tenerlo también a la mano. Muy bien. Esta sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Señoritas, si es que yo estoy dejando soltar un cuerpo, ¿su velocidad va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Entonces, ¿utilizo más o menos? Más. 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 Siempre recuerden esto. Cuando no se acuerden cuál tiene que ser más o menos, analicen. Muy bien. Mi velocidad final no la sé, pero es lo que me piden. Mi velocidad inicial, señoritas, del movimiento. 0. 0. Más 2 veces. Mi gravedad. ¿Cuánto vale mi gravedad, señoritas? Si es que yo no se las digo. 10. 10. 10. 10 metros segundos al cuadrado. ¿Y mi altura? 100. 100. Porque a mí me dicen que él es lanzado desde hace 100 metros. Ahora solo me queda operar. Velocidad final al cuadrado es igual a 10%. Ah, esto es 20%. Profesor, ¿por qué lo he puesto 20%? Oh, esto es 4 por 5 por 100, ¿no, señoritas? Sí, sí, no, Sí. no. Ya, 4 no es 2 al cuadrado. ¿Sí? No, no, sí, sí. Sí. Sí, Sí. 100 no es 10 al cuadrado. Sí. 5 Sí. es algo al cuadrado o ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Este que está al cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Raíz. Raíz. 2 al cuadrado por 10 al cuadrado por 5. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, sale el 2. 10 está al cuadrado, sale 10. 10. Nos queda raíz de 5. Esto me queda que mi velocidad al final es 20 raíz de 5. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado bien claro? Profesor, ¿me puede explicar esa parte ¿Cuál? de la ¿Esta fórmula? Sí, por favor. Ah, lo que pasa es que a mí me da mucha pereza. Ya me conocen, la mayor parte de ustedes ya me conocen. A mí me da pereza operar.
A mí me da mucha pereza operar, o sea, mucha pereza multiplicar y luego sacar raíz. Es larguísimo. Entonces, un método práctico para vencer a las raíces es buscar números que multiplicados al cuadrado me den el número que yo estoy buscando. Yo por eso sabía que 20 es 4 por 5. Y 4, eso es al cuadrado. 100 es 10 al cuadrado. Entonces decía, a la hora que yo le saque raíz a todo esto, el 2 y el 10 van a salir. Y el único que se va a quedar adentro es el que no tiene un cuadrado, que es el 5. Opero y ya me sale mi velocidad al final. Ya está. No es mucha magia. Solamente hay que saber cómo resolverlo. Hasta aquí, ¿dudas, Gracias, preguntas profesor. o todo bien? Todo bien. Perfecto. Muy bien. Yo he sacado entonces que mi velocidad al final, profesor, es 20 raíz de 5. Pero ¿esta es mi velocidad horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Horizontalmente, ¿cuánto es mi velocidad? 90 metros. No, 90 metros por segundo. 90 metros por segundo. ¿Y yo qué quiero? Porque a mí me piden con qué velocidad llega la piedra a la Tierra. Pero aquí yo tengo dos velocidades. Yo necesito solamente una, ¿no, señoritas? Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan de descomposición de vectores? Espérense, voy a mover este velocidad final, porque aquí nos puede interrumpir un poco. Muy bien. Yo lo que quiero, señoritas, es el vector total, la suma, el tamaño de estos dos vectores. Profesor, ¿y cómo hago yo para sumar dos vectores? Para los que han llevado clases de dinámica conmigo o la introducción de vectores conmigo, sabrán que yo puedo hacer esto y tener un triángulo notable, ¿no, señoritas? Un triángulo rectángulo. Sí. ¿Y cómo hay la hipotenusa Sí. de un triángulo rectángulo? Notables. ¿Cuál? ¿Qué fórmula nos dice cómo hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Pitágoras. Pitágoras. La herramienta más poderosa de las matemáticas durante la secundaria y creo que hasta la universidad también. ¿Cómo podemos hallar nosotros entonces, profesor, la velocidad total? Utilizando Pitágoras. 90 al cuadrado más 20 raíz de 5 todo al cuadrado me tiene que dar a la velocidad total al cuadrado. Mi velocidad total, esto es 9 por 9, 18, 0, 0 más, esto de aquí era esto que está acá, más 2000 raíz. Esto es raíz de 38. Raíz de 38 y 3 ceritos. Y 2 ceritos. Muy bien. ¿Esto no es 38 por 100? Sí. Sí. Esto es 38 por 100, profesor. Y 38 no es, a ver, mitad de 38, 16, mitad de 16, no, ¿qué estoy hablando? Mitad de 38, 19. Ya, aquí no voy a poder sacar un valor. Aquí sí tengo que hacer mi raíz. ¿Alguien me puedes decir cuánto es la raíz de 38? Disculpen. ¿Sí, con calculadora? $6,16. Esperen. Me está saliendo algo que no debería salir. Yo también, pues. Y ustedes no me han dicho nada. 9 al cuadrado no es 18. 9 al cuadrado, ¿cuánto es, señoritas? 81. 81. Y ustedes no me dicen nada, yo te digo que opero todo. Ah, ya sí. Ya, de este número sí creo que hay. Ay, vamos a sacar calculadora. Profesor, ¿pero puedo utilizar calculadora? Señoritas, ¿de dónde es esta pregunta? Miren ahí arribita el nombre. Uni. Entonces, sí puedo utilizar calculadora. Te dan una básica. Sí, pero sobrado. Hay métodos. Esto es 100.43. 100 puntos. Así pues. Mi velocidad total al final aproximadamente, es de 100.49. Es un aproximado.
Bueno, sí, ya está. No me he equivocado aquí. Vuelvo a mirar, no me he equivocado aquí. Sí, debería estar bien. Y en general sí está bien la respuesta, ¿o no? 20 son 2000 más 8100 son 10100. Sí, está bien. Bien, quiero que vean esto. Por eso les digo que a veces hasta la 1 se equivoca. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de movimientos parabólicos, por favor, tienen que considerar que hay un movimiento horizontal y un movimiento vertical. No es como que solamente hay un movimiento en una dirección. Por favor, siempre, siempre consideren un movimiento vertical horizontal cuando hacen movimientos parabólicos. Profesor, ¿y cómo yo puedo analizarlo de otra forma? Porque de todas maneras a veces me puedo confundir. Lo ideal cuando tienen este tipo de movimientos es que los hagan por partes. Primero un horizontal y luego un vertical. A todo esto, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver, ya decía yo porque estaba extraño. Ya, ¿saben por qué no sale la misma respuesta que debería salirnos? No. Por eso, cuando ustedes hacen un problema y dicen, no, pero está bien, se ponen tercos, van y le dicen al profesor, no, profesor, esto es así, el que está dándote el examen, y el profesor en algún momento te va a decir, ya, bueno, vamos a revisar, es porque eso no es 100. Es 1000. Profesor, ¿seguro que es 1000? Yo les apuesto que esto es 1000. Es más, lo estoy viendo aquí. Que cuando lo resuelven le ponen 1000 y ahí sale la respuesta. Es en serio, chicos. Por eso les digo, ustedes si están seguras de sus respuestas, como yo lo he estado, yo digo, tiene que salir eso. No va a salir otra respuesta. Esto es como si yo le aumentara un 0. Esto es como si yo le aumentara un 0 aquí. A ver, vamos a ver. Calculadora. Si no me creen, miren. 8100 más 20.000 raíz cuadrada. Aproximadamente 166.4. 167. Aproximadamente. ¿Ven? Por eso les digo que hasta la Universidad Nacional de Ingeniería, la universidad con más prestigio de todos, ocurren estos errores. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Si no, para intentar terminar el último problema súper rápido. No, nada, o sí. Profesor, No, profe. Dígame, señorita Retos. ya, en la velocidad final de 20 raíz de 5, lo está tomando como si fuera un cateto, ¿verdad? Claro, lo estoy tomando como si fuera un cateto. O sea, recuerden que pueden hacer esto. Esto es un truco que siempre sirve para todos los vectores. Ustedes pueden reubicarlo en el lugar que quieran. Él estaba aquí y yo lo he reubicado acá. ¿Sí, señoritas? Él estaba aquí y yo lo puedo mover acá. Y termina formándome un triángulo rectángulo. Siempre, en el 99.9% de los casos. Bien, ¿otra duda, otra pregunta? Profe, ¿por qué lo igualó con 4, 5 y 1000? ¿Con 4, 5 y 1000? ¿Dónde está ese 4? ¡Ah, acá! Sí, ¿por qué lo igualó a eso? Ya. Esto es porque... ya. Un ratito. Ya. Usando las fórmulas, nos quedaban 2 por 10 por 1000, ¿no, señorita? Sí, no. 2 por 10 es 20 por 1000, ¿no? Sí. Sí, y este 20 no es 4 por 5. Ya, entendí, profe, ya. Siempre, pero cuando quieran resolver problemas con fracciones, o bueno, con raíces, esta es una buena forma. Muy bien. Saque el screenshot rapidito. Que yo también lo hago en realidad. Pero, profesor, ¿cuál saldría si tomamos en cuenta el MIDI? Si tomamos en cuenta 166.4. 166. Ya. Si tomamos el 1000. Si tomamos el 100, sale 100.1. 100.49. Muy bien. Usualmente debería... Ya.
Vamos con el último. Ya, ¿qué prefieren hacer por último? ¿Un problema de caída libre o un problema de movimiento parabólico? Yo diría parabólico, es más completo, pero depende de ustedes. Señoritas. Parabólico, creo. Parabólico, ya. Dice, una piedra es lanzada con una inclinación de 40 grados a una velocidad inicial de 40 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo se encontrará en un plano horizontal que contiene al punto de lanzamiento? Lo que te está diciendo es que tú estás lanzando una pelotita, así. Él va a hacer un movimiento parabólico y lo que te piden es saber, luego de cuánto tiempo la pelotita que ha estado viajando, hasta que cayó, cuánto tiempo va a demorar. ¿Sí? Como les dije, estos problemas comienzan a hacerse feos cuando ya ponemos en juego ángulos. Profesor, ¿y cómo resolvemos algo que ya tiene ángulos? Bueno, lo ideal... déjenme ver si está por aquí para poder hacerlo mejor. Es 93. Bien, lo ideal es que grafiquen. 1000 veces, señoritas. Todo lo que sea necesario tienen que graficarlo. ¿Por qué, profesor? Porque al graficar ustedes un problema, prácticamente ya tienen el 75% del problema resuelto. Déjame ver un ratito porque lo quiero ver bien. No está por acá. Ya, yo lo. Bien, ¿qué nos están diciendo? Primero dibujen siempre su planito, o sea, el piso donde va a estar el cuerpo. Y luego dibujen la pelotita. Luego de esto, dibujen su vector, la velocidad con la que se mueve el móvil. Yo lo voy a dibujar de azul, pero ustedes pueden elegir cualquier color. Y luego digan, ¿cuál es el ángulo, señoritas, de inclinación? 60 grados. 60 grados. Pero, ¿hacia dónde? ¿De dónde a dónde lo considero? Del suelo hacia arriba. Del suelo hacia arriba. Muy bien. Consideramos nosotros siempre estos 60 grados como esta distancia. La distancia entre la horizontal y la vertical. ¿Sí, señoritas? Las que han llevado estática conmigo se van a dar cuenta que es casi lo mismo que hacer horizontal y vertical y descomponer, ¿no, señoritas? Solamente las que han llevado dinámica conmigo se dan cuenta de esto al toque. Muy bien. Dicen que él va a 40 metros por segundo y que tiene un ángulo de 60. Bien. Hay dos formas de hacer esto. La forma en como enseño yo en dinámica con senos y cosenos, que en realidad es bastante lenta. Y luego recordar, señoritas, ¿este en qué dirección está yendo? Chicas, rápido, para poder terminar. ¿No, nada? Bien. ¿Él está yendo hacia la derecha y hacia arriba? Sí. Bien. Sí, profesor. Yo vengo aquí y este hacia arriba lo puedo traer, lo puedo mover hacia acá, ¿no, señoritas? ¿Es o no es un triángulo rectángulo? Sí. Sí. ¿Con cuánto de ángulo? 60. 60. ¿Se acuerdan del triángulo rectángulo de 30 y 60? Si no, lo dibujo por aquí abajo. Recuerden, el triángulo de 30 y 60 siempre es 1 raíz de 3 y 2. ¿Sí, señoritas? Sí, es algo que no lo tienen que olvidar. 1 raíz de 3 y 2. Siempre que vean, este triángulo que está aquí, esto de aquí de 30 y 60, él es 1 raíz de 3 y 2. Bien. ¿Cuánto vale él, señoritas? La hipotenusa. 40. ¿Cuánto he tenido que multiplicar este 2 para que me dé 40? Por 20. Por 20. Entonces, yo multiplico a todos por 20. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bien. Sí, profesor. Segundo punto. Como él vale 30, al frente del 30, ¿cuánto vale? 20. 20. Yo vengo aquí y yo sé que él también vale 30. Al frente del 30, ¿cuánto vale? 20. 20. Este vector que está horizontal es 20 metros sobre segundo.
Y este vertical, que está al frente 60, ¿cuánto vale? Completen el triángulo, dame, chicas. 20 raíz de 3. Él es 20 raíz de 3 metros sobre segundo. Les dije, los vectores son móviles, ¿no? ¿Sí o no, señoritas? ¿Los vectores se pueden mover? Sí. Entonces, el que está aquí, yo lo puedo volver a poner aquí. Y este que está acá, todo esto que está aquí, que quiero moverlo sin moverlo. Ah, está. Vale 20 raíz de 3. Ya está, ya descomponieron su vector. ¿Tuvieron que utilizar seno, coseno? ¿O prácticamente solamente el triángulo notable y al ojo? Triángulo notable. Triángulo notable. Bien, de ahí en adelante, todos los vectores se tienen que descomponer así. Ya no vamos a utilizar senos, cosenos, tangente, todo lo que tal vez nos han enseñado en el colegio. De ahí en adelante los vectores se descomponen así. Agarren un vector, vean el triángulo notable y automáticamente ya él vale tanto, ¡pah! Listo. ¿Quieren ganar tiempo en un examen de admisión? Este es el método más sencillo de ganar tiempo. Aprender los triángulos notables y cómo descomponer rápidamente cualquier triángulo notable que tenga. Se nos ha acabado el tiempo, por eso quería explicar esto rápido, pero voy a dejarles esto como un reto bastante sencillo. Bueno, no sencillo, pero sí práctico. Van a hacer dos cositas, ¿sí? Ya tienen aquí la velocidad inicial del movimiento. ¿Todos bien aquí? ¿Sí, no? Sí. Ya. Él cuando empiece a moverse, yo lo estoy haciendo un poco exagerado, pero él va a hacer este movimiento y va a volver a caer. Verticalmente hablando, si comenzó con 20, es como si yo tuviera una línea horizontal para todo, ¿no? Sí. ¿Y qué habíamos dicho cuando yo lanzaba un cuerpo con una velocidad inicial? En la misma altura, en la misma línea, ¿no va a tener la misma velocidad, pero en dirección contraria? Sí. Entonces, Sí. si él comienza con 20 raíz de 3 hacia arriba, ¿con cuánto termina? 20 raíz de 3. 20 raíz de 3. ¿Pero hacia dónde? Hacia abajo. Abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿sí o no que estas señoritas es un movimiento de caída libre hacia arriba y hacia abajo, como lo vimos en el primer problema? Sí. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber todo el tiempo de vuelo, ¿analizo toda la subida y bajada o solo analizo la subida y lo multiplico por 2? La subida y lo multiplico por 2. Analizo la subida y lo multiplico por 2. Muy bien. Hagan eso. Profesor, ¿y cómo yo sé cuánto tiempo va a estar volando? Porque yo solo sé la velocidad, no tengo ni ya. Pero tienen la gravedad, que vale 10. Entonces puedes utilizar la gravedad, tu velocidad inicial, tu velocidad final 0 y el tiempo para determinar el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Y con eso ya está la respuesta en realidad. Quiero que lo intenten. Yo la próxima clase igual voy a resolver este problema desde cero, para explicarlo bien. Pero quiero que ustedes lo intenten. La próxima clase, si avanzamos bien, terminamos este problema y un problema más de caída libre, comenzaré haciendo movimiento circular. Si no, terminaremos bien movimiento de caída libre, movimiento parabólico para que quede sustentada la idea. ¿Dudas, preguntas, señoritas? ¿No? ¿Todo muy bien? Sí, profesor. ¿No están seguros? Son fórmulas de caída libre, nada más. Sí, son las fórmulas de caída libre, nada más. Ujú. Son las mismas fórmulas de caída libre. No cambian nada en realidad. Mi recomendación, sí. Cualquier cosita que no lo hayan entendido muy bien, me escriben a mi correo y se los puedo explicar. No hay problema. Pero sí tienen que estar atentos si es que algo no han entendido o preguntar al profesor, ¿por qué hizo esto? Yo no avanzo hasta que ustedes entiendan, porque si no, aparte de que se pierde el tiempo, porque es perder el tiempo si ustedes no lo han entendido, cada vez que yo estoy avanzando, si se están dando cuenta, estamos avanzando a un nivel un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto. Y si no se ha entendido un punto, mientras más avance, más te vas a perder. Bien. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Todo vamos bien? Sí, profesor. Bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase, o las que vienen de matemática, nos vemos en matemática. Cuídense y gracias por venir. La próxima clase terminó el problema, pero inténtenlo ustedes. ¿Sí? Saquen el screenshot. Sí, profesor, cuídese, gracias. Gracias. A ustedes, chicas, gracias. Nos vemos, cuídense.